sino de toda la palabra que sale de tu boca. Esa misma palabra hoy, Señor, queremos que sea la que nos moldee, la que nos corrija, la que nos dirija, la que nos vuelva al centro si es necesario. Y rogamos, Señor, por esa palabra que tú hoy, a través de un instrumento imperfecto, tú nos vas a hablar. Permite, Señor, que sea tu voz, tu palabra, la que nos haga bien. Así que te pedimos esto y confiamos en que tú lo harás, porque sabemos que está en tu voluntad, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, entiendo que no hay escuela dominical, así que vamos a estar todos acá. Comenzamos una nueva serie, que es la serie de Santiago. ¿Ya? No es esa. Así que ahí vamos a... Pero bien, ahora su Biblia es la carta de Santiago. Contarle un poco quién es este Santiago. Santiago es lo mismo que Jacobo en hebreo. Es Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda que tenemos pruebas para dar cuenta de que es Santiago o Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien escribe esta carta, a diferencia de Jacobo el apóstol, quien murió prontamente ahí en Hechos capítulo 12. Por lo tanto, es el hermano de nuestro Señor Jesucristo quien escribe esta carta, y sabemos que Jacobo, ¿cierto?, hermano de nuestro Señor, formaba parte de esta familia que era una familia que en general no creía mucho en esta misión que tenía Jesús. Al principio no creía, en algún momento, no sé si ustedes recuerdan, pero Jesús dice quién es su familia, y dice que su familia es de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, la familia de Jesús no siempre creyó en él, pero vemos que después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, uno de los hermanos, ¿cierto?, al igual que Judas, el otro hermano que también es autor de esa carta, sus corazones fueron transformados y terminaron creyendo en Jesús. Este es el autor de esta carta de Santiago. La carta de Santiago es una de las primeras cartas que se escribe ahí cerca del año 60. Algunos señalan que esto sería una suerte de colección de sermones. Hay varias interpretaciones con esto. Pero aquí Santiago vamos a decir que es una carta eminentemente práctica. Es una carta que a nosotros nos debiera indicar cómo luce un creyente, cómo luce un cristiano. Una carta que de alguna manera es un test para probar si la fe que algunos decimos tener es una fe real, si es una fe viva o si por el contrario es una fe que está muerta. Santiago es una carta que nos dice, es una hoja de ruta para decirnos cómo debiéramos enfrentar las diversas pruebas, tentaciones, dificultades que tiene este mundo de este lado de la eternidad. Santiago es una carta completamente práctica y ahí, como dice, una fe en acción. Entonces Santiago nos va a decir cómo esta fe actúa, cómo esta fe que está en el corazón, en lo interno, ¿cierto?, se refleja en lo externo. Cómo nosotros podemos distinguir a alguien que es creyente de alguien que no lo es. Eso es lo que vemos en Santiago. Pero también me gusta, al menos otras personas dicen lo siguiente, que esta carta de Santiago en realidad probablemente puede haber sido un sermón copiado de Santiago, que se fue enviando a las iglesias por los elementos prácticos, por lo beneficioso que resultaba para la iglesia.
Y si ustedes leen Santiago y ponen en paralelo el Sermón del Monte que parte ahí en Mateo capítulo 5 y llega hasta el capítulo 8 de ese Evangelio, tiene muchos elementos comunes. Tiene muchos elementos comunes la carta de Santiago con el Sermón del Monte. Y eso es interesante porque nos puede dar cuenta de varias cosas. De que probablemente Jacobo o Santiago, que son lo mismo, ¿cierto?, estuvieron presentes en ese sermón. O que ese sermón, para quienes han visto la serie Elegidos o The Chosen, no sé si recuerdan, pero se hablaba de ese sermón, de que él iba a predicar el sermón más grande que se iba a escuchar. Entonces ese sermón sigue retumbando, sigue repitiéndose, sigue causando el efecto necesario de recordar a través de este gran sermón que predicó Jesús, y nosotros lo hemos reflejado o repetido de alguna manera en la carta de Santiago. Por ejemplo, ahí en 1.4 dice, y que la paciencia tenga su pleno efecto para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna, dice Santiago. Mateo 5.48 dice Jesús, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y así, ustedes van a encontrar varias similitudes entre el sermón del monte y la carta a Santiago. Sin ir más lejos, en 4.4, el apóstol Santiago, o Santiago mejor dicho, dice que establece que no podemos ser amigos del mundo porque nos transformamos en enemigos de Dios. Mateo 6.24, dentro del Sermón del Monte, dice que uno no puede servir a dos señores porque van a amar a uno y van a despreciar a otro. Entonces es interesante estas similitudes entre estos que algunos llaman sermones sueltos de Santiago, o que Santiago probablemente esté mirando y esté tomando como modelo el Sermón del Monte. Eso es tremendamente interesante. Así que hermanos, si trajeron sus Biblias, espero que haya sido así, la primera prueba de fe. Vamos a la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, del verso 1 al 18. Espero que tenga su Biblia. Es importante para poder tomar notas o cosas que... No sé si le ha pasado, usted está leyendo la Escritura y el Señor arroja luz sobre cosas y uno después, si no la anota, se olvida. Bien, leamos la palabra del Señor y la leemos en el nombre de nuestro Salvador. Dice así su palabra. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar o a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde o es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él, el hombre rico, ¿cierto? Él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador,
la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura o su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseo desordenado, también que podría ser traducido, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o el deseo desordenado, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Hemos leído la palabra. Como les decía, el contexto de Santiago es la vida práctica de fe. Todo el tiempo Él nos va a llamar la atención o nos va a aconsejar acerca de cómo conducirnos en medio de la prueba, cómo conducirnos en medio de del sufrimiento. Nos va a enseñar a controlar la lengua. Nos va a corregir y a guiar a cuál debe ser nuestra relación con el dinero, cuál debe ser nuestra relación con el mundo. Entonces, si alguien que está caminando por primera vez en el Señor, que está dando sus primeros pasos en esta fe, es importante que mire a Santiago no como un conjunto de reglas, sino que cómo debiera lucir un creyente. Pero también dicen algunos autores que Santiago es un golpe de realidad al creyente. Es decir, nos invita a mirarnos frente al espejo de la palabra para decir cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo la vida cristiana. Y por eso que cada parte de Santiago nos golpea y nos pone frente a lo que Dios demanda para el creyente. El contexto de Santiago es el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento, las pruebas, que son una constante en el mundo. Desde que nuestros primeros padres cayeron y se afectó toda la creación, hay muchas cosas que no funcionan como debieran funcionar. Hay muchas cosas. El sufrimiento y la maldad nos van a golpear tarde o temprano. Y lo que dice Santiago es que el creyente debe estar preparado, capacitado para saber cómo conducirse en medio de esas aguas turbulentas. Santiago dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, que es sinónimo de salvación o saludos. Lo llamativo es que Santiago no usa sus privilegios familiares para poder presentarse. Santiago o Jacobo, ¿cierto? Reconoce el señorío de este que era su hermano carnal, con quien convivió tantos años, pero que ahora entiende que desde el otro lado de la cruz, posterior al sacrificio de Jesús, este dejó de ser su hermano y ahora es su Señor. Él entiende cuál es la relación que tiene con Jesús. Ahora es siervo, es su esclavo. Y eso da cuenta de algo que pasó en el corazón de Santiago. Eso no puede haber sido un cambio natural, sino que tiene que haber sido obra del Espíritu Santo, para que él considere a su hermano carnal ahora su Señor. Eso nos muestra que el corazón de Santiago, a diferencia de lo que vemos en los evangelios, cambió completamente.
no sabemos en qué momento, no sabemos en qué circunstancia. Lo que sí sabemos es que Santiago cambió completamente. Y por lo tanto, él se presenta de esa manera. No dice, soy el hermano de Jesús, debo ser escuchado, sino que dice que soy un siervo y un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y él parte su carta dando cuenta de que en el mundo nosotros vamos a tener aflicciones, tal como lo dijo Jesús. Es decir, todo el contexto de la carta es el sufrimiento, cómo el creyente debe transitar a través del sufrimiento. Y dice lo siguiente, este que habla de Jesús como su Señor, ahora se acerca y dice, hermanos míos, él se identifica claramente con su audiencia, los llama a sus hermanos y les dice que tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. En otra versión, la NBI dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y pareciera ser un contrasentido, porque según lo plantea esta sociedad, nosotros deberíamos estar alegres cuando nos va bien. Deberíamos estar dichosos cuando recibimos una buena noticia. Pero es un contrasentido y precisamente es parte del Evangelio el llamado que hace Santiago para estar dichosos, felices cuando estemos en diversas pruebas. Lo llamativo es que nos dice cuál es el origen de esa prueba. Si esa prueba puede ser la persecución externa, los conflictos internos, los conflictos familiares, los conflictos en la iglesia, los conflictos en el trabajo, los conflictos en la sociedad, no dice. Sino que lo que afirma Santiago es que nosotros vamos a ser probados. No nos dice cuál es el objeto o el fin de esa prueba por ahora, pero nos dice que vamos a ser probados y que Él demanda que el creyente debe tener una actitud en medio de esa prueba. Y cuando la tragedia, el conflicto, la prueba golpea nuestra puerta, nuestra fe se pone a prueba. Nuestra fe es probada. Pero antes de que Santiago dimensione o distinga o separe o nos dé ejemplos de esas pruebas, él nos dice que el creyente debe tener una actitud gozosa. Aquí, aquí no quiere decir que el creyente no puede llorar, que el creyente no puede afectarse de alguna manera, pero sí habla de una actitud del corazón. Y no sé si ustedes recuerdan, pero cuando Jesús fue a la cruz, ¿qué es lo que dice el autor de Hebreos? Dice que por el gozo puesto delante de él. Es decir, Jesús miraba ese gozo eterno que estaba delante de él. Jacobo desde esta cercanía nos dice que debemos estar dichosos, alegres cuando somos probados. Estas pruebas que no son planificadas por nosotros. Esta prueba que tiene que ver con, la idea es probar un material, probar algo. Como cuando alguien construye un puente y debe probarse. Porque las cosas se construyen ¿para qué? Para ser probadas. El creyente no es un creyente que solo va a estar en una vitrina sin que sea probado. Si Dios, por medio de Jesús, ha puesto una fe, esa fe va a ser probada sí o sí. Estas pruebas que son constantes. Dice que debemos tener o sentirnos dichosos cuando seamos probados, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, esta fe que está siendo probada va a producir un fruto. Y ese fruto es paciencia, es constancia, es perseverancia. Es alguien que contra viento y marea va a seguir avanzando porque sabe
que esto ha sido preparado por el Señor, y nuestro Dios, que quiere solo cosas buenas para nosotros, es mucho más sabio que nosotros. Jesús también fue probado. Por eso que Él nos demanda cosas que Él ya hizo. Hebreos 5:8 nos dice que aunque era hijo, refiriéndose a Jesús, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Es decir, que Él demostró de que estaba hecho. Jesús, el Hijo perfecto de Dios, fue probado, fue cargado. Y Él pudo soportar, pudo resistir, pudo sobrellevar esa carga. Hermanos, y no me refiero a una carga como un saco de papas o cualquier otra cosa, o los parlantes que se mueven aquí al final. Jesús fue cargado con nuestros pecados. Él fue probado y fue aprobado porque Él cumplió completamente la obra que se le encomendó. Entonces, la mayor prueba que Dios tenía para la humanidad en Jesús fue soportada. Y eso es lo bueno de todo esto. Esa es la buena noticia. Por eso es que cuando Él en su plan eterno quiere probarnos, quiere cargarnos, Él sabe que nosotros lo vamos a poder soportar. Por eso, hermanos, cuando Dios ha enviado una prueba a tu vida, no es para destruirte, no es para que tu fe sea pulverizada, sino que cuando Él envía pruebas a nuestra vida, Él sabe que las vamos a soportar. Y ese objeto o el objetivo de esa prueba no es para que tú estés completamente cargado todo el tiempo, sino que lo que Dios quiere es probar esa fe y que al final de esa prueba, entonces, dé como fruto la paciencia. Es decir, que alguien persevera a pesar de las circunstancias. Yo creo que todos nosotros conocemos creyentes que han confesado en algún momento y después viene el tiempo de la prueba y desaparecen. Hemos bautizado personas que después de un tiempo no perseveran. ¿No es así? Es así, hermanos. Probablemente esa fe no era una fe genuina, pero gracias a Dios que podemos seguir caminando con esta fe que Él ha puesto en medio de nosotros. Santiago nos invita a mirar más allá de las circunstancias, más allá de lo que estemos viviendo, sufriendo, de lo que estoy viviendo, sufriendo. Él nos dice que nos identifiquemos con cada hombre y mujer que ha sufrido pruebas, así como Dios probó al pueblo en el desierto. Ahí en Deuteronomio 8:2. Dice ahí, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón y si guardarías o no tus mandamientos. Es decir, piensen ustedes que el Señor tomó todo un pueblo que Él libertó y salió de Egipto y probó la obediencia de ellos. Lamentablemente, un viaje que duraría 40 días terminó transformándose en un viaje de 40 años, con toda una generación que quedó en el desierto. Por eso que debemos soportar la prueba, para que nuestro caminar, nuestra madurez, dure o demore lo que el Señor quiere. Porque el Señor lo va a hacer. Sea que se demore 40 días, de modo figurativo, o que nos demoremos 40 años. Que el Señor nos ayude porque sean 40 días. Hermanos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean, ¿qué dice aquí? Perfectos.
para que sean perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Es decir, lo que Dios quiere a través de la prueba es que sus hijos, sus hijas, los creyentes, independientes de la edad que tengan, sean perfectos, sean perfectos. Y sin duda que en este lado de la eternidad no vamos a alcanzar la perfección, pero no por eso vamos a dejar de buscarla. Porque ¿cuál es el modelo perfecto, hermanos? Sin duda que es Jesús. Sin duda que es Jesús ese modelo perfecto. Ese modelo perfecto que nos mostró cómo debe andar. No se trata de perfección, hermanos, en el sentido absoluto, como lo plantearon algunos, aunque podríamos decir que sí, pero sabemos que no lo vamos a alcanzar, porque estamos llenos de luces y sombras. La idea es que eso vaya avanzando y que podamos tener el carácter de Jesús. Ese carácter de Jesús, que era un carácter que a veces se enojaba, no tenía problemas en cuestionar a los líderes religiosos y llamarlos generación de víboras. No tenía problema en conversar con una mujer samaritana y reconocer que ella tenía su pasado. No tenía ese problema. Pero también era tierno y compasivo cuando habló con la mujer adúltera. Jesús tiene ese carácter, que en algunas ocasiones firme para llamar a Pedro Satanás, y en otras ocasiones es suave y tierno para decirle a Pedro que él había orado para que su fe no faltara. Nos falta mirar a Jesús, hermanos. A veces pensamos que solo tenemos que ser suaves, pero Jesús tiene ese carácter. Jesús es todo amoroso, hermanos, todo amoroso, misericordioso, compasivo, capaz de detenerse frente, ¿cierto?, a un hombre ciego que es un estorbo para los demás, pero él es capaz de darle el tiempo y atención. Pero también es capaz de corregir a sus discípulos y enojarse cuando ellos no son capaces de expulsar un demonio. ¿Se acuerdan ustedes? Por eso debemos leer más los evangelios para ver cómo es Jesús, cómo es este Jesús perfecto, que es tierno, pero también tiene su carácter. Que el Señor nos ayude con eso. Santiago dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, y nosotros podemos ver un paralelo con el Sermón del Monte, donde él dice ahí en Mateo 5, 11 a 12, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias o mentiras. Alégrense y llénense de alegría o de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Es decir, si nosotros miramos la carta de Santiago y el primer llamado que él hace, evidentemente está conectado con el Sermón del Monte. Ellos siguieron replicando las enseñanzas de Jesús. Verso 5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La verdad que tenía puntos ahí. Sí, ahí estamos en eso. Como les decía, alegría en la prueba, ahora pedir con confianza. Pida con fe, no dudando nada. ¿Qué ocurre si dudamos? Somos semejantes a la onda del mar que era arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La idea que tiene Jesús ahí, o la imagen, es un barco sin timón que es arrastrado de un lugar a otro. Aquí Santiago nos está llamando a ser íntegros,
Él ya ha dicho que debemos tener una actitud en medio del sufrimiento que es una actitud gozosa, pero Él reconoce que probablemente en algunas circunstancias nos falte sabiduría para enfrentar la prueba. Y nos dice que esa sabiduría está disponible de parte de Dios y que nosotros debemos pedirla con confianza, sabiendo que Dios, con Él mora la sabiduría. Porque hermano, enfrentar una prueba, una dificultad, sin sabiduría es tremendamente riesgoso. Enfrentar una prueba sin sabiduría nos puede significar la destrucción. Enfrentar una prueba sin sabiduría puede eliminar todo lo que hemos construido en el Señor. Y Santiago advierte y sabe que necesitamos de esa asistencia o de esa sabiduría. Si nosotros enfrentamos algo sin sabiduría, nos vamos a transformar en personas que no van a distinguir el peligro o el real peligro. No sé si usted ha leído Proverbio 7, donde habla de la sabiduría y dice que miró entre los simples y consideró a un joven, Proverbio 7, y que ese joven se encontró con una mujer que era adúltera y que la mujer lo doblegó con palabras suaves. Y esa circunstancia de este joven incauto, sin sabiduría, lo terminó por destruir. Por eso que Santiago recuerda que para vivir esta vida práctica necesitamos la sabiduría. Para caminar y crecer en el conocimiento del Señor necesitamos la sabiduría. Dice que debemos pedir con fe, no dudando, no teniendo esta división en el alma. Debemos orar con fe y pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Efesios 4:13 aborda lo mismo y nos habla de este crecimiento y de que alguien o un creyente sin fe es un creyente inmaduro. Dice el apóstol Pablo ahí en 4:13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, cada uno de nosotros, cual más, cual menos, tarde o temprano, ya sean 40 días o 40 años, tenemos que parecernos a Cristo. Verso 14 dice de Efesios 4:4, dice entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, en la misma idea, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Hermano, la sabiduría precisamente nos permite distinguir la verdad del error. La sabiduría nos permite distinguir. No sé si usted lo ha hecho y está orando o está pidiéndole al Señor que le aclare cuando está conversando con alguien si efectivamente lo que está recibiendo es verdad o es error. Deberíamos hacer lo que el Señor nos revele esas cosas. Eso es lo que está haciendo Santiago aquí y nos está diciendo que debemos pedir con fe. Porque si no lo hacemos, verso 7 dice, no piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ahí está hablando de un hombre o de una mujer que tiene un alma dividida, que un día está completo y está con las pilas puestas en el Señor y que el otro día tiene una actitud distinta. Hermanos, revisemos nuestra alma, no puede estar dividida. Debemos pedir al Señor que aumente nuestra fe, que nos dé sabiduría. Pareciera ser que el verso 9 no tiene mucha conexión con lo siguiente porque habla del creyente en relación con los bienes materiales. Dice el verso 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. En otra versión dice, el hermano de condición humilde,
debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Pero el que es rico en su humillación, porque él, este hombre rico, pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En este caminar o pruebas que Santiago está describiendo, él también nos va a enseñar cuál debe ser nuestra correcta relación con los bienes materiales. Es decir, que nos dice cómo debemos relacionarnos en las pruebas, cuál debe ser nuestra actitud en las pruebas, también nos va a decir cómo debemos relacionarnos con los bienes materiales. Y él establece claramente una diferencia entre el hombre pobre y el hombre acaudalado o rico. Es interesante esto porque en la antigüedad, primero, no existía esta diferencia entre clase media. No existía. Entonces, o eras muy pobre o eras muy rico. Era una tremenda diferencia. Había una desigualdad tremenda en el Antiguo Testamento. Por eso él hace esta distinción. Y probablemente esta iglesia se componía también de ciertos hombres o mujeres muy acaudalados, pero la mayoría en general que formaban parte de la iglesia o de las comunidades, eran personas muy humildes, con mucha necesidad. Entonces lo que está diciendo aquí es que la dignidad de un hombre o de una mujer no depende de lo que tenga. La dignidad y la sabiduría de un hombre no depende de lo que haya logrado. No depende de que haya ido a la universidad, de que haya seguido estudiando, en fin. Y todos nosotros conocemos personas que no han ido a la universidad, pero que son sabias. De ahí viene la sabiduría popular. Todos conocemos personas que han ido a la universidad y son necias. Todos conocemos ese tipo de personas. Por lo tanto, la sabiduría no tiene que ver con un estudio formal, sino que la sabiduría tiene que ver con alguien que es un hombre o una mujer apegado a Dios, apegado a su palabra y que de alguna manera se deja moldear por éste. En eso consiste la sabiduría. Y dice la sabiduría en el libro de Proverbios que es mejor que el oro y que la riqueza, porque nos da vida, nos permite vivir. Pero ¿por qué Santiago habla de la condición humilde o de la pobreza? Y es que, hermano, la necesidad, la pobreza, la carencia, también pone a prueba nuestra fe. También pone a prueba nuestra creencia. Cuando hemos estado en necesidad o cuando estemos en necesidad, también nuestra fe será puesta a prueba. Por lo tanto, Santiago nos está diciendo todo el tiempo que esta fe preciosa o más preciosa que el oro va a ser probada por sufrimientos, por pruebas, por necesidad. Pero aquí Él nos está dando sabiduría para poder entender cómo debemos conducirnos, sea que tengamos o que no tengamos. Una pregunta para reflexionar, que usted se la puede llevar para su casa. ¿El hermano es pobre o necesitado es piadoso por sí mismo, por el solo hecho de ser pobre? La respuesta es que no. No necesariamente alguien pobre va a ser piadoso. Y aquel que es rico o que tiene bienes es inconverso, no. Santiago comparte aquí la visión judía de la pobreza. Para los judíos la pobreza y la justicia iban de la mano, ya que la pobreza o necesidad era una circunstancia que permitía que la fe de aquel hombre o mujer fuera probada. Pero Santiago habla de esto. Y en el capítulo 2, verso 5, les recuerda a los hermanos pobres que Dios les ha prometido a ellos el reino. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús empieza a predicar, dice que a los pobres es anunciado el reino de los cielos.
2.5 dice: hermanos míos amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Esto mismo, pero con otras palabras, dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:12: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como tener hambre, de tener abundancia como sufrir necesidad. Eso es lo que le está hablando aquí Santiago, que el hombre, el hermano, digamos que es humilde, reconozca que incluso en esas circunstancias Dios lo ha considerado para ser heredero del reino eterno. Y después él se vuelve a quienes tienen más riquezas. Y nos dice que aquel hombre que tiene riquezas, que debe exaltarse en su humillación. Porque todo lo que él construya, dice que va a pasar como la flor de la hierba. Hermanos, la riqueza van a pasar. Las riquezas nos van a estar ahí. Y lo que está haciendo Santiago, ¿cierto? Está utilizando la figura de una flor en el desierto de Palestina que duraba menos de lo que dura el desierto florido en Chile. Un ratito, muy poco. Dice que eso va a pasar. Por más que él construya empresas. Y todos nosotros hemos conocido personas que luchan día a día, incesantemente, por construir empresas, nombre, fama, riquezas, por acumular. Pero eso no es nada. Jesús, en el Sermón del Monte, también dijo, a propósito de estos paralelos que encontramos en Santiago, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí no solo está hablando de una pobreza espiritual, sino que también de una pobreza material. En el mismo Sermón del Monte, Mateo 6, 22, 27 al 32 dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Miren los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Aquí Jesús está usando la ironía para decirnos que el hombre más rico, más sabio, más poderoso que ha existido en toda la historia del mundo, pudiendo haber comprado hoy día, podríamos decir, las mejores marcas, lo mejor de lo mejor, piensa usted, las mejores zapatillas, los mejores autos, haber estado ahí en Mónaco, por ejemplo, donde uno solo ve cosas espectaculares, lo mejor de lo mejor. Él no fue capaz de vestirse mejor que una flor silvestre. Jesús está utilizando la ironía, el humor inteligente para decir que ni aun Salomón, con todo el esfuerzo que hubiese hecho, no fue capaz de vestirse como la hierba del campo que es vestida por el Señor. Por eso que Él nos dice que, de alguna manera, nuestra relación con los bienes materiales tiene que ver con nuestra relación con el Señor, entendiendo que Él es nuestra provisión, que Él es quien nos viste, que Él es quien nos adorna, que Él es quien tiene cuidado de nosotros. Así Jesús habla de esto y Santiago también recoge esta situación. Una falta de sabiduría y de carácter, así como una relación equivocada con la riqueza, puede destruirnos, al igual como una falta de sabiduría frente a las pruebas. Puede hacernos caer cuando venga una prueba que sea preparada por Dios o puesta como una trampa por el enemigo. La prueba acá, o la palabra prueba, es la misma o sinónimo de tentación. Por eso que, independiente de cuál sea el origen de la prueba o de la tentación para que nuestra fe sea aprobada, nosotros somos invitados por Santiago a la resistencia. Nos dice que todas las empresas del rico se van a marchitar. Verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación,
cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto es interesante porque Santiago retoma la idea que dijo al principio. ¿Se acuerdan? Bienaventurado cuando nos encontremos en diversas pruebas, o dichosos, o tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Acá en el verso 12 él está diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación. También nos vuelve a tomar la idea de, o recordar la idea de la alegría. Porque cuando haya resistido, recibirá la corona de vida. Y la corona de vida en ese tiempo significaba varias cosas. Significaba un reconocimiento por el honor alcanzado, por la victoria alcanzada, y por lo tanto se entiende como este galardón o premio que recibe el vencedor y que se transforma en un adorno que muestra que esa fe es real. Y en el verso 13 nos dice lo siguiente. Ahí él va a hablar de una tentación o de una prueba distinta que tiene un origen diverso que no es Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseo desordenado es atraído y seducido. Entonces este deseo desordenado, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago invita a hacernos un análisis, un autoexamen, y nos recuerda que el mal también está en nosotros. Y que cuando nosotros pecamos y dejamos que ese deseo desordenado continúe, siga, nos vemos afectados, nos va a dañar. Es decir, nos está diciendo que la prueba viene de afuera, que la prueba es en relación, o la prueba de nuestra fe también va a ser en relación a los bienes materiales, pero también la prueba de nuestra fe tiene que ver con nosotros, con cómo manejamos nuestros deseos internos, esas pulsiones. Aquí la idea de que alguien es tentado y dice que es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, es la idea de una carnada, como cuando alguien va a atrapar un pez y el pez no sabe distinguir si es una carnada viva o es un señuelo o un anzuelo que termina finalmente con su vida. Así nos ocurre a nosotros. Cuando somos tentados, dejamos que nuestros deseos desordenados nos lleven una y otra vez y vamos avanzando y vamos corriendo ese cerco y al final nos terminamos exponiendo. Cada uno de nosotros debe analizar qué cosas nos cuestan. Entonces ahí nosotros, en este señuelo que termina siendo nuestra muerte espiritual, que nos afecta, nosotros somos como ese pez, que no distinguimos que es una trampa para terminar con nuestra vida, para destruirnos. Así como David no distinguió una y otra vez, a pesar de que el Señor le dijo que era una mujer casada, que tenía marido, que ese marido era un general de su ejército. David siguió y siguió y siguió y siguió hasta que consumó el pecado, hasta que cayó en eso y cosechó terribles consecuencias hasta el día de hoy, podríamos decir. Por eso, hermanos, debemos cuidar nuestro corazón, debemos cuidar lo que vemos en el teléfono, debemos cuidar nuestras conversaciones, debemos cuidar nuestras relaciones personales, debemos cuidar nuestra relación con el dinero, debemos cuidarnos de tantas cosas y debemos cuidarnos de nuestro corazón. Pablo se lo dijo de otra manera a Timoteo: ten cuidado de ti y de la enseñanza. Hermanos, tenemos que ser cuidadosos con nosotros. Cuando pecamos, hermanos, nosotros que decimos creer, en el fondo actuamos como si Dios no existiera. Y esa fe no se puede demostrar porque
Si alguien nos viera pecando, podría decir que somos incrédulos, que no hemos conocido al Señor. Actuamos como ateos prácticos. Un autor ruso dice una frase muy buena, Dostoyevsky, seguramente alguien lo leyó acá, pero dice él, si Dios no existe, entonces todo está permitido. Que de alguna manera es el credo de nuestra sociedad. Si Dios no existe, todo está permitido. No hay ninguna restricción, ni en lo moral, ni en lo económico, ni en las relaciones familiares. Está todo permitido. Y cuando nosotros dejamos que nuestros deseos pecaminosos nos guíen, somos como eso. Le decimos a nuestro corazón que Dios no existe. Por lo tanto, tenemos libertad o libertinaje para hacer lo que queramos. Y si hay algo en lo que pecamos, hermanos, es en la sumisión. Somos tremendamente rebeldes. Cada uno revisemos nuestro corazón. Si hay algo que nos cuesta, es la sumisión. Pero yo hoy voy a recordarle que el Señor nos llama siervos. Siervos, esclavos del Señor. Y eso implica por defecto sumisión. Sumisión. La sabiduría de la que hablaba anteriormente dice que da vida a los que la poseen. Pero aquellos que dejamos que nuestros deseos pecaminosos nos guíen, estamos cosechando la muerte. Verso 16, ya para ir finalizando. Amados hermanos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Se dan cuenta que Santiago lo que fue diciendo es que el mundo tiene dificultades, pruebas, ataques. No ha mencionado a Satanás hasta aquí. Después dice que hay tentaciones. Y sabemos quién orquesta tentaciones. Pero Santiago nos invita a mirar el corazón. Como que Santiago no quiere que nosotros le echemos la culpa a Satanás. Fue el diablo quien me tentó. Sino que él quiere que el cristiano, el creyente, se haga responsable de sus actos. Santiago quiere que esta vida de fe práctica sea una vida aunque nosotros nos hagamos responsables sin mirar a terceras personas, sin apuntar al diablo incluso. Cada creyente es responsable de su crecimiento, de su madurez y de parecerse más a Cristo. Por eso que él dice que todo lo bueno, a diferencia de la tentación y del deseo desordenado, todo lo bueno viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces aquí lo que está diciendo él está comparando que Dios es el creador, que Él creó las lumbreras, que Él creó los planetas, que Él creó las estrellas, que por muy grandes que sean, van cambiando, se van moviendo, se van destruyendo, se van extinguiendo. Pero en Dios no hay sombra de variación. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Su carácter no cambia. El mismo que moldeó al pueblo en el desierto, es el mismo que moldeó a Jesús a través de la obediencia. El mismo que está predicando Santiago. Y el mismo que hoy nos dice que somos responsables de cómo nos conducimos en la vida cristiana. Que somos responsables de cómo administramos la fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Ese mismo Dios que no cambia es el que nos dice que si alguno de nosotros reconoce que tiene falta de sabiduría, que lo pida al Señor con fe, no dudando. Ese mismo Dios que no cambia, el que quiere que nosotros vamos transformándonos a la imagen de aquel que no cambia, que es Jesús. La Escritura nos dice que Jesús no ha cambiado, ha sido el mismo.
ha sido el mismo siempre. Ha sido transparente. En eso debemos transformarnos, hermanos. Algunos mencionan que Santiago solo habla de obras y no de salvación, que era el conflicto que tenía con el apóstol Pablo, que habla, por ejemplo, en Romanos, al menos 11 capítulos acerca de la justificación por la fe y después de cómo esta fe se vive en la práctica. Pero Santiago no está discutiendo eso. Santiago no está diciendo que aquel que ha sido salvado va a dar evidencias de esa salvación a través de un obrar, de un conducirse, de un actuar. Aquel que ha sido cambiado internamente va a mostrar externamente cómo esa fe se ve, cómo esa fe se vive, cómo esa fe se relaciona con los demás. Pero también en el verso 18 final, él nos dice que Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En otra versión dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Es decir, en este verso 18 Santiago nos dice que la salvación proviene del Señor, que la salvación está antes que las obras, pero aquel que ha sido salvado debe dar evidencia de esa salvación por medio de las obras. Así que hermanos, ya he hecho algunas aplicaciones, pero finalmente esta carta de Santiago nos va a golpear cada cierto tiempo y nos va a invitar a mirarnos cómo nosotros nos hemos conducido, cómo debemos ser, cuánto tiempo llevamos en la fe, si hemos dado evidencias de esa madurez. Santiago nos va a golpear y nos va a decir que debemos madurar. Santiago nos va a golpear y nos va a decir que debemos cambiar ciertas áreas, que debemos crecer en otras. Santiago nos va a golpear con la realidad que vivimos como creyentes. Y si caminamos con una profesión que es digna del llamado que tenemos. Santiago nos va a golpear y nos va a decir que la culpa no está en el otro, sino que debemos revisar primero nuestro corazón. Santiago nos va a golpear y nos va a decir que nos falta sabiduría y que no podemos vivir echándole la culpa al diablo. Santiago nos va a decir que somos responsables, que Dios nos está demandando y nos está diciendo que debemos parecernos más a Cristo. Finalmente, hermanos, si hemos pecado, si hemos fallado, y sin duda que ha sido así, debemos confesar nuestros pecados. Debemos refugiarnos no en el falso consuelo de la culpa que nos paraliza. No debemos mirarnos las heridas y quedarnos ahí paralizados. Debemos actuar, debemos movernos, levantarnos y saber que este Dios que no cambia es el mismo Dios que tuvo misericordia del pueblo. Es el mismo Dios que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Quiera Dios que este tiempo en que estemos hablando de Santiago, de esta carta, vamos también a poner por obra esta fe maravillosa, que es más preciosa que el oro. Se me queda una ilustración. Nuestra seguridad, hermanos, y con esto termino, proviene del Señor, no de las riquezas. Hay un hombre que tenía mucho dinero acumulado, 114 toneladas de oro. ¿Lo escucharon? 114 toneladas de oro, hermanos. Y esa era su seguridad. Pero un día su seguridad se terminó. Y todas las bromas que él hacía con el Señor le pasaron la cuenta.
Que el Señor nos ayude. Podríamos acumular muchas cosas para que sean nuestra seguridad. Pero nosotros, si somos honestos, dependemos del Señor absolutamente. Dependemos de Él. Y esa es una tremenda esperanza. No sabemos en qué quedarán esas 114 toneladas de oro. Pero sí sabemos que nuestra fe vale más que esas 114 toneladas. Es mucho más preciosa que todo el oro que pudo haber acumulado ese hombre. Y esa fe es la que nos da garantía de que un día seremos transformados completamente. Oremos al Señor. Pipe, ¿puedes orar tú? Señor, gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo. Tú sabes lo que necesitamos y eres un buen padre. Sabes lo que necesitamos en el momento justo, Señor. Ayúdanos a darle la vuelta a nuestra forma de ver las cosas. Cuando la gente, cuando lo que nos rodea ven calamidad, ayúdanos, Señor, a estar curiosamente dichosos y gozosos en esas calamidades, en esas cosas que no quisiéramos, en esas cosas que hubiéramos pensado de otra forma, pero tú eres Dios, tú eres sabio y sobre todo nos amas. Y eso implica que estás obrando para nuestro bien y estás obrando para cosas mucho mejores de lo que podemos llegar a imaginar o pensar. Señor, queremos confiar en ti. Queremos confiar en ti y ver que esas dificultades que la gente de afuera puede ver como una maldición de Dios, pueden quizás ser, Señor, pinceladas maestras tuyas, que están pintando algo que no nos podemos imaginar. Gracias, Señor, muchas gracias por tu consejo. Muchas gracias por tu consejo. Permítenos, Señor, también saber que hay una petición que tú nunca nos vas a negar. Nunca. Y esa es la sabiduría. Nunca nos vas a negar la sabiduría, Señor. Siempre quieres darla. Eres generoso. Con sabiduría formaste todas las cosas, Señor. Y de alguna manera incluso la sabiduría se encarnó y caminó en medio de nosotros. Y te pedimos, Señor, y sabemos y confiamos. Danos sabiduría como iglesia para las cosas que enfrentamos como comunidad y para la estación de la vida que atraviesa cada persona que está acá, Señor. Danos tu sabiduría, no la sabiduría del mundo, que después se nos dice que es diabólica, sino tu sabiduría, Señor. Danos tu sabiduría. Ayúdanos en las tentaciones. Cuídanos y que esta palabra se haga viva, Señor, en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos puedan ponerse en pie. Vamos a adorar a nuestro Dios.